Bueno, vamos a iniciar una nueva serie, hermanos, y esta serie le titulamos Caminando a la Santidad. Entonces, vamos a estar hablando varios temas al respecto y queremos aprender de la palabra del Señor. Bueno, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 13. Vamos a dar lectura. Si se pone de pie, por favor, conmigo para que leamos la lectura y ella toma asiento. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Bueno, vamos a ver que la palabra del Señor es muy rica en ir formándonos y nosotros, hermanos, cada día necesitamos tener esa hambre y de ir aprendiendo la palabra del Señor, de ir escuchando la palabra del Señor. Como lo que estábamos cantando ahorita, solo quiero escucharte hablar. Eso que sea el deseo de nuestra vida, hermanos, escuchar, hablar al Señor, escuchar lo que Él nos quiere decir, escuchar lo que Él nos está diciendo para que corrijamos en nuestras vidas. Hay muchas cosas que necesitamos corregir y por eso es necesario que nosotros corrijamos. Cuando empezamos a leer la Escritura y vemos desde el Génesis, podemos ver de que cuando el Señor creó todas las cosas, pues dice que Él las creó según su género. O sea, las creó según su género. O sea, las está creando de tal manera que por ejemplo, un manzano tenía que dar manzanas, ¿no? Un duraznal iba a dar duraznos. Una cebra iba a parir cebritas, ¿no? Así, de todo eso. Entonces era según su género. Al hombre lo hizo de tal manera y a cada uno lo hizo con un propósito. Y lo hizo con muchas características, como los animales, como a las plantas, como a los peces, de igual manera, como a todo lo que ven nuestros ojos. Y género, hermanos, en este verbo quiere decir conjunto de características fundamentales de una cosa o de un ser. Eso quiere decir un conjunto de características fundamentales de un ser o una cosa. También es conjunto de inclinaciones o instinto de una persona. También es conjunto de características comunes entre todas las personas. Entonces, todos, hermanos, todos, fíjense, de hecho, cuando el Señor creó a Adán, lo hizo de tal manera que dijo: hagámoslo a nuestra imagen. ¿Sí? Él dijo: hagámoslo a nuestra imagen. Entonces, Adán fue creado en un estado de inocencia, de un estado de perfección, de un estado de comunión íntima con Dios. Pero lo tremendo es que cuando Adán pecó, hermanos, desde ahí, desde ese momento que Adán pecó, toda la humanidad fue condenada a una separación con Dios, a una muerte. Eso es lo que quiere decir muerte. A una separación de Dios. Es la muerte espiritual.
Y es por eso que en Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, fíjese que entonces todo el ser humano en su género viene con esa contaminación. Pasaron, o sea, dice que así la muerte pasó. Ese verbo también traduce transmitir. Así se transmitió la muerte. Entonces, de esa manera se transmite la muerte que como Adán pecó, desde ahí viene la condenación de la muerte. O sea, todo, fíjese, todo se corrompió en el momento que Adán pecó. Hasta la misma tierra, toda la creación se corrompió. Es por eso que el apóstol Pablo ahí en Romanos también dice que la tierra misma o la creación misma gime, dice, y espera como dice, y espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque está bajo condenación, y esto es la condenación es de que la muerte viene siguiendo al ser humano y a toda la creación como una contaminación. De hecho, el Señor no hizo al hombre para contaminarse. El Señor hizo al hombre para buenas obras. El Señor hizo al hombre para que anduviera con Él, para que administrara, para que labrara el huerto, para que se encargara de organizar. Entonces el Señor hizo al hombre con un propósito sano que tenía que desarrollar. Pero el hombre se corrompió. Dice, y de tal manera esa corrupción viene y va transmitiéndose. Por eso dice que a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esto se transmite, mire, a través de la sangre, a través de los genes. Ve que se va transmitiendo todo, se transmite enfermedades y todo eso. Es eso que se va transmitiendo. Es por eso que Jesús, cuando nació, hermanos, Él nació de una manera milagrosa, y por eso él nació de una manera virginal también. Entonces, mire, hermanos, el Señor no fue engendrado de carne, Él fue engendrado de espíritu. Y dice, hermanos, que entonces todo ser humano nace con esa naturaleza, una naturaleza caída, una naturaleza llena de pecado. Y como le decía, Dios no hizo al hombre así, no hizo al hombre con ese propósito para que cayera de su gracia. No, el hombre desobedeció voluntariamente. El hombre decidió pecar. Y ahora, por esa naturaleza que trae, que es transmitida, dice que esa es su naturaleza, pecar y alejarse cada día más y más del Señor. La única manera, hermanos, de ir caminando a la santidad, camino a la santidad, es naciendo de nuevo, Y todavía después de nacer de nuevo, hay una lucha constante. Pero, fíjese, la manera de ser libres de esa maldición de la separación de Dios, hermanos, es nacer de nuevo. Y esa es la única manera, para ir camino a la santidad, es naciendo de nuevo. Y santidad, hermanos, no pensemos que es como lo miran la gente, ¿no? De que a personas que, por ejemplo, dedican su vida a atender huérfanos, personas que dedican su vida a
a ir de misioneros y todo eso. No, mira hermanos, la santidad es esto, mire, santidad, cuando hablamos de la santidad de Dios, habla mucho más que esto, pero en parte es que Él es apartado del mal, apartado del pecado. Dice, y ahí es donde nosotros nos corresponde también es ser o estar apartados del mal, apartados del pecado. Nosotros debemos de estar viviendo siempre apartados del pecado. ¿Y cómo puede el ser humano estar apartado del pecado? Pues naciendo de nuevo. Entonces la condición es terrible, hermanos. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. El comportamiento será según la naturaleza. Dice, el comportamiento será según, de acuerdo a la naturaleza. O sea, un perro, ¿cómo se comporta? El perro se comporta como un buey, ¿verdad? No, como su naturaleza, ¿verdad? Y así, de la misma manera, cada animalito se comporta conforme a su naturaleza. Y entonces el ser humano, si nos damos cuenta, vemos a unas personas comportándose de cierta manera y a otras personas comportándose de otra manera, pero nos damos cuenta de que se está comportando de acuerdo a su naturaleza. Entonces, cuando estábamos en esa naturaleza caída, pues nuestra actitud era de un ser caído. Y aunque queríamos hacer el bien, es como, por ejemplo, cuando hablamos con personas y les hacemos bien, que están, por ejemplo, si están en drogas, y les hacemos ver las consecuencias, les hacemos ver la situación en que está metido, o si está en adulterio, o si está haciendo cosas pecaminosas, les decimos, no, mira, esto es mal, va a ser mal para ti. Y ellos dicen, no, sí es cierto, la verdad sí, pero no puedo dejar esto, no puedo hacerlo, pero puede que sea, bueno, cuando una persona que no ha nacido de nuevo está mostrando, es la evidencia es la evidencia de su naturaleza. Y entonces vemos que es lo que está evidenciando, es lo que es. Por eso, para que nosotros podamos, hermanos, tener actitudes yendo a la santidad, es necesario nacer de nuevo. Y por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 2 verso 21, 2 de Pedro 2, 21. Fíjese, porque le digo, pues, no podemos exigirle a un perrito que se comporte como un puerco, o un puerco como un perro. No, porque cada uno tiene su propia naturaleza. Es por eso, que fracasa la psicología, el buen deseo del ser humano. Todo eso fracasa. El problema no es que tal vez no saben. El problema es que es la naturaleza caída del ser humano. Y ahí en el verso 21 dice lo que dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, este pasaje que estamos leyendo, Pedro está hablando de los falsos maestros, o los que llegan y conocen del Señor y después vuelven
a su antigua vida. Fíjense, hermanos, que en el caminar, en el cristianismo, tal vez a usted le ha tocado, los que ya tienen un tiempo caminando en el Señor, es lamentable ver personas que aparentemente conocieron al Señor y a veces, no, y hay personas que se miraba que servían al Señor, que se miraba que lo amaban y que anhelaban servir al Señor, y después de tiempo, hermanos, abandonan el camino del Señor, abandonan y se van y se envuelven otra vez en el mundo y empiezan a hacer las cosas del mundo. Por eso aquí el apóstol Pedro le está diciendo, mejor les hubiera sido no haber conocido este evangelio, este camino de la justicia. Dice que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, ¿qué fue lo que les sucedió? Dice que se cumplió un proverbio en ellos que dice, el perro vuelve a su vómito. ¿Sí? El perro vuelve a su vómito. Fíjense, ¿cuál otro animalito podemos ver de que vuelve a su vómito? Que yo sepa, no hay otro animalito. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada, o sea, un puerco, pues los que vivieron en rancho saben esto, ¿no? Pero bueno, ya que nosotros ni se acostumbraba a lavar a los puercos. Pero por ejemplo, fíjense, si estaba limpio el puerquito, no hombre, a veces, bueno, uno por no mancharse los zapatos iba viendo dónde pisar, no, y ellos se metían en el lodo, no había problema, ahí se tiraban en el lodo. Entonces, eso es lo que está diciendo, pero esa era su naturaleza. Entonces, aquí lo que está mostrando el apóstol Pedro es de que estas personas que volvieron atrás y que dejaron el camino de la justicia, dice que fueron personas que no fueron cambiadas de naturaleza. O sea, su naturaleza era la misma, excepto estaban haciendo cosas que parecían que aparentemente eran cristianos y que tenían una nueva naturaleza, pero en sí no. Entonces, por eso, fíjense, es importante que nosotros vayamos aprendiendo y entendiendo y examinando nuestra vida, que veamos que en realidad tenemos esa nueva naturaleza que es en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ir camino a la santidad, camino cada día viviendo en esa santidad, hermanos. Camino en santidad, porque eso es lo que quiere el Señor. Así como aquel que os llamó es santo, vosotros también sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se da cuenta? Vosotros también sed santos en toda vuestra manera de vivir, no a medias, en toda vuestra manera de vivir. El mero conocimiento, hermanos, o la psicología solo te podría hacer ver lo externo o lavarte, podríamos decirlo de esta manera, por fuera, pero no hacer otro cambio que pueda hacerte nacer de nuevo. Fíjense, ¿por qué cree usted que a los niños se les enseña a hacer el bien? A los niños, miren, hermanos, a los niños no se les enseña ¿sabes qué? Cuando veas a un niño, métele una cachetada. No. Lo que les enseñamos es, hey, no le pegues a los niños. O no le muerdas a los niños. ¿Entiende? Nosotros como padres estamos ahí detrás de nuestros hijos porque en cada cosa que nos meten los hijos, ¿no? Y estamos ahí siempre detrás de ellos. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando que no hagan el mal, le estamos enseñando a hacer el bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos ya traen esa naturaleza ahí, esa naturaleza caída. Es por eso que cuando ellos crezcan, es necesario que nazcan de nuevo. Es necesario que nazcan de nuevo para que puedan ir a la santidad también. No porque nacen en un hogar cristiano quiere decir que ellos también ya son cristianos. No, sino que ellos tienen que nacer de nuevo.
¿Por qué creen ustedes que a una persona le da fiebre? Le da fiebre porque se va a enfermar. Por eso le da fiebre a una persona, porque se va a enfermar. ¿O por qué le da fiebre? ¿No saben? Porque está enferma. Uh-huh. Sí, a la persona le da fiebre porque está enferma. No le está dando fiebre porque se va a enfermar. No, ya está enferma. Hay un virus ya en el cuerpo y el cuerpo ya lo está combatiendo. Y esa reacción del cuerpo es la fiebre. La fiebre. Entonces, cuando nosotros vemos por ejemplo, cuando vemos nosotros actitudes que son incorrectas, o sea, que no agradan a Dios, esos son síntomas, hermanos, de esa naturaleza caída. ¿Entiendes? Es lo que está mostrando, lo que está ahí ya. ¿Sí? Lo que está ahí. Entonces, para poder cambiar esa naturaleza, como les estoy diciendo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice, 1:4, 2 de Pedro, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso de las preciosas y grandísimas promesas es el Evangelio, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. El nuevo nacimiento, hermanos, nos hace participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿cuán importante? Fíjense que esto es algo básico. Esto es algo que todos nosotros debemos de entender del nuevo nacimiento. Y pues es necesario que hablemos de todo esto para ir aprendiendo más de lo que queremos aprender. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo nace una persona? ¿Cuándo nace una persona? ¿Cuándo nace una persona? La respuesta sería es cuando oye el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es Cristo. O sea, cuando oye el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio es Cristo. Porque el Evangelio, dice, anuncia a Cristo como único Salvador. Como único Salvador, o sea que no hay otro más que nos pueda salvar de esta naturaleza pecaminosa. Nadie más. Entonces, cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, o escuchamos, hermanos, el Evangelio, dice que nos hace, nos muestra, como si nos abre los ojos y nos muestra nuestra condición. Y ahorita vamos a ir aprendiendo más de eso. Pero nos habla y nos muestra cómo estamos delante de Él. Entonces, el Evangelio muestra a Cristo, único Salvador, único que nos puede dar vida nueva. Único que nos puede dar vida nueva. En Efesios capítulo 1, verso 13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces, cuando oímos el Evangelio de nuestra salvación, entonces en el Evangelio está nuestra salvación. ¿Y por qué? Porque anuncia a Cristo. Y habiendo creído, fuiste sellados con
el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la garantía. Y el siguiente verso, el 14, dice que son las arras de nuestra herencia hasta nuestra redención. Entonces, al estar y al creer en Cristo, somos nuevas criaturas, hermanos. Al creer en Cristo, somos nuevas criaturas, o nos convertimos en nuevas criaturas. Pero dice que hay un impacto tremendo del Evangelio que despierta la conciencia. O sea, un impacto que nos hace ver, y es necesaria una acción para el nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué? Pues, miren, hermanos, ese impacto tremendo es el Evangelio. Fíjense lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, verso 16. ¿Quién no se sabe ese verso, no? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación. Es poder. Entonces el Evangelio, hermanos, es un impacto en el corazón, en la vida del hombre, que crea conciencia, que nos hace ver. ¿Entiende? Crea conciencia y nos hace ver nuestra condición. Y entonces hay un arrepentimiento. Hay un arrepentimiento y el arrepentimiento es de haber ofendido a Dios. Arrepentimiento quiere decir cambio de mente. Hay un cambio de mente. Ese es el poder del Evangelio, que viene y hace un cambio de mente, porque te hace ver la situación, te hace ver tu condición y te hace ver cuán ofensor eres, cuán abominable eres delante de Dios. Te hace ver. Y vaya buscando conmigo ahí en Hechos capítulo 3, verso 19. 3:19. Entonces, el arrepentimiento es cambio de mente. Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio mental, o de mentalidad al pecado. Hay un cambio de mentalidad al pecado. O sea, cuando hay un arrepentimiento, puedes ver al pecado de otra manera. Cuando no hay arrepentimiento, a veces ni siquiera alcanzas a ver el pecado. Entonces, ahí en Hechos dice, verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense lo que dice. Bueno, el impacto es, como les digo, el poder de Dios, que es el Evangelio. Es el impacto. Ahora, la conciencia, lo que causa el impacto es, despierta la conciencia, donde dice, arrepentíos. Arrepentíos. Y ese verbo, hermanos, metanoeo, es pasar, es pesar, es reconsiderar. También es pensar diferente. Reconsiderar, pensar diferente. Y esto se refiere a moralmente sentir compulsión. Compulsión. Compulsión es otra cosa. Compulsión. Y dice que compulsión es sentimiento de pesar y arrepentimiento. Sentimiento de pesar y arrepentimiento, experimentando después de haber obrado incorrectamente. Entonces, fíjese, esto está tremendo, y esto tenemos que entenderlo. Arrepentimiento es compulsión.
Es sentimiento de pesar y arrepentimiento experimentado después de haber obrado incorrectamente. O sea, dice esto, que muchos, por ejemplo, yo me acuerdo que, ya no me acuerdo cuánto tiempo tiene que salió esta película, pero ¿se acuerdan cuando salió la película La Pasión de Cristo? Que dice que las personas, yo no fui ni la fui a ver al cine, pero dice que las personas salían llorando. Personas que les causó tanto impacto a esa película, hermanos, que les sucedió esto. Pero esto no quiere decir que ya es nacido de nuevo. ¿Se entiende? Esto no quiere decir que ya es nacido de nuevo. O sea, puede ver su condición, puede ver lo que hizo mal, pero falta, hay otro paso. ¿Se entiende? Hay otro paso. Porque esto fue lo que vio Judas. ¿Entiende? Esto fue lo que vio Judas, que sintió compunción. Judas sintió compunción, ¿se acuerdan? Que tiró las 30 monedas y salió corriendo, llorando. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había entregado sangre inocente. Y se dio cuenta que obró mal. ¿Sí? Y su solución de él fue partirse. Esa fue su solución. Entonces, por eso, fíjense lo que dice este verso, hermanos. Así que, porque aquí el apóstol Pedro estaba predicando ese evangelio. Les dio el impacto. O sea, allá con nosotros dicen, los somató. O sea que les dio un golpe, pero terrible, así como da el evangelio. Y les dijo, ustedes mataron al Mesías, al dador de vida. Ustedes lo mataron. Y cuando ellos se compungieron, ellos dijeron, híjole, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? O sea, esto ya estaba pasando. Pasó el impacto, el despertar la conciencia. Ahora tenían que hacer y dar el paso. Y dice, y convertíos. Y convertíos. Arrepentidos y convertidos. Que arrepentimiento es compunción, sentimiento de pesar y arrepentimiento experimentado después de haber obrado incorrectamente. Entonces, convertidos. ¿Qué es convertidos? Este verbo, hermanos, habla de, dice, vertir, ya sea literal o figurativamente, o también moralmente. También es volver, revertir, mire, o revertir. Entonces, la acción es esta, hermanos, de convertidos, es revertir. Bueno, volverse. ¿Volverse a qué? A la condición en la que el Señor los creó. Volverse a su Creador. Arrepentidos porque hicieron mal, pero ahora humillados delante del Señor para ser santos, para ser apartados para Él. Entonces, este revertir es volver una cosa al estado que tenía antes. Eso es lo que quiere decir, y convertíos. Vuélvanse a su estado original, les dijo Pedro. Vuélvanse a su estado original. Entonces ahí está la acción, ¿sí se dan cuenta? Hay quienes que pueden ser solamente compungidos, pero otros pueden ser impactados, compungidos y llevados a la acción. Esos son los nacidos de nuevo. ¿Sí me entiende? Esos son los nacidos de nuevo. Y ojalá que cada uno de los que estamos aquí hayamos pasado por ese proceso. Y si pasamos por ese proceso, hermanos, entonces quiere decir que son nacidos de nuevo. Entonces,
La pregunta sería, ¿cómo debe de ser o cómo debe de vivir un verdadero hijo de Dios o una persona nacida de nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo debe de vivir? Bueno, sencilla la respuesta. Conforme a su nueva naturaleza. ¿Verdad? Conforme a su nueva naturaleza. Porque si es nacido de nuevo, se volvió otra vez a su naturaleza original, entonces va a vivir como esa nueva naturaleza. ¿Sí? Como esa nueva naturaleza. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a como fuimos llamados. Necesitamos una naturaleza poderosa, hermanos, para que nos impulse a ir a la santidad. Fíjense, hermanos, por eso Pablo dice que todo el evangelio es poder de Dios, poder de Dios. Y nuestro Dios, hermanos, es el todopoderoso, y que Él nos ha dado las arras, Él nos ha dado las armas, Él nos ha dado todo lo que necesitamos, hermanos, para ir camino hacia la santidad. Ir cada día, hermanos, sin caer, sin desmayar. Entonces, miren, hermanos, el Señor nos ha dado prácticamente las fuerzas para que caminemos esa carrera que tenemos por delante, hermanos, sin desmayar, sin cansarnos, sin quedarnos en el camino o atorados. Es como, por ejemplo, fíjese, en los caminos de terracería, en los tiempos de lluvia, aquí no tanto se ve, en mi tierra se mira mucho, pero en los tiempos de lluvia, fíjese que un carro que tenga un buen motor, con bastantes caballos de fuerza, no se queda atorado, especialmente si es un 4x4, no se queda atorado. Pero alguien o un carro como los que usamos acá, uno de 4 cilindros, de esos bajitos, no, hombre, no llegan a los lugares donde es pura terracería. Necesitan un buen motor, porque especialmente en mi tierra es pura subida, no olvídese. Entonces es necesario, y nosotros, hermanos, en este mundo, como vemos, tenemos una lucha constante. Es como que si fuéramos de subida, y así es nuestro caminar, es hacia Cristo. Amén. Es hacia Cristo. Entonces nuestro caminar, hermanos, al estar viendo todas las situaciones a nuestro alrededor y todo eso, necesitamos, hermanos, una naturaleza poderosa, el cual el Señor ya nos la dio. Esa naturaleza que Él nos ha dado, dice que Él nos ha dado espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Él nos ha dado las armas, como dice el apóstol Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, no podemos decir que no podemos ir camino a la santidad. Sí podemos, ¿por qué? Porque el Señor nos ha dado esta nueva naturaleza. Amén. Entonces tenemos que ir para allá. Bueno, vamos a iniciar el tema en esta noche. Con punto número 1, vamos a ver Cristo formado en nosotros. Cristo formado en nosotros. Ese es camino a la santidad, hermanos, que Cristo sea formado en nosotros. Cada día, hermanos, el propósito de nuestro Señor es que Cristo sea formado en nosotros, y nosotros también anhelando que Él sea formado en nosotros. Nosotros como hijos de Dios, con esa nueva naturaleza, deseando ser y parecernos más a Cristo. Cuando Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, Él estaba diciendo que el Señor Jesús tenía que crecer y Él menguar, que Jesús iba a ver en Él. O sea, que el carácter de Jesús tenía que estar en Él, y así Jesús iba a ver y no Juan. Y así es nosotros en nuestra vida diaria, hermanos. Nosotros no tenemos que vernos, Cristo tiene que verse en nosotros.
En Filipenses capítulo, perdón, es Gálatas capítulo 4, verso 19. Dice, Gálatas 4:19, dice, hijitos míos. Mire cómo habla el apóstol Pablo aquí. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Bueno, ustedes ya saben bien de que esta iglesia en Galacia, hermanos, se habían extraviado de la fe de Cristo. Y por eso creo que es el capítulo 3 donde les dice el apóstol Pablo, dice, ¿quién os fascinó, oh Gálatas insensatos? Entonces Pablo fue y evangelizó Galacia para Cristo y les enseñó la doctrina y les puso las bases, pero tuvo que volver otra vez a reevangelizarlos. Y es por eso que les dice, oh hijo, oh hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esto no es algo literal. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, el anhelo del apóstol Pablo era, dice, yo vuelvo a sufrir lo que ya padecí por ustedes, dice, para llevarles el evangelio, pero no importa, lo voy a hacer otra vez. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en ustedes. Y lo haré hasta que Cristo esté formado en ustedes. Entonces, hermanos, ese es el propósito. El camino a la santidad, hermanos, es esto. Que Cristo, hermanos, sea formado en cada uno de nosotros. Si alguien dice que es cristiano y no hubo un cambio radical y vive exactamente como vivía antes, entonces no es cristiano. ¿Sí? Si alguien dice que es cristiano y vive exactamente como vivía antes, entonces no es cristiano. Mira, tienes que hacer eso que te mostramos. Tienes que escuchar el evangelio y compungirte y ir a la acción y convertirte. Sí, convertirte. Ir a la acción. ¿Para qué? Para poder llevar una vida hacia la santidad, desarrollar en la santidad, crecer en la santidad. Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, aquí no le estamos, no le estamos quitando el mérito a nuestro gran Dios. ¿Entiende? Porque puede que se malinterprete, pero no, de ninguna manera. Es Dios el que tiene toda la honra y toda la gloria, porque Él es el que hace todo. ¿Entiende? Es el que hace todo. Pues Él es el que se da a conocer. Él es el que toma la iniciativa para la redención del ser humano. Él es el que toma la iniciativa para darnos el mensaje de salvación. O sea, Él. Lo único que nosotros debemos de hacer es tomar esa acción. Tomar esa acción. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Sí? Él pone el deseo, Él nos muestra, Él abre los ojos, así, por eso vimos nuestra condición, y es por eso que a Él la gloria y a Él la honra. El problema, hermanos, de hoy es que se ha enseñado
y esa enseñanza es muy constante y en algunos casos está muy arraigada, y creemos que el pecar es el culpable, es el diablo. Es el diablo. Y siempre le estamos echando la culpa al diablo. Hasta cualquier cosa ahora ya le echan la culpa al diablo. Se cae algo, dice, ay, el diablo me puso el pie. Y no es así. Nosotros debemos de entender, hermanos, de que no es así. Lo vamos a ir aprendiendo aquí poco a poco en la Escritura, que toda la culpa que se le echa al diablo no es así. Él solamente hace su trabajo. ¿Entiendes? Solamente hace su trabajo. Aquel que cae, teniendo una nueva naturaleza, el que cae de la gracia del Señor, es porque hubo un descuido. Hubo un descuido. Entonces, por eso es el propósito, hermanos, de estudiar esta serie. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes. Para que podamos estar cada día caminando hacia la santidad. La naturaleza pecaminosa, hermanos, es la que hace y lleva al ser humano a pecar, porque esa es su naturaleza, le gusta el pecado. Pero con la naturaleza nueva podemos, hermanos, ir hacia la santidad. Con esa nueva naturaleza que hemos recibido del Señor, podemos ir cada día avanzando hacia la santidad. Por eso el pasaje que leímos, Primera de Pedro capítulo 1 verso 14, dice, como hijos obedientes. ¿Es lo que dice? Como hijos obedientes. Eso nos está llevando a la acción. Obedecer es una acción, una responsabilidad en cada uno de nosotros. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hizo el Evangelio? Hermanos, acuérdense, el Evangelio nos dio ese impacto, porque es dinamita, ¿va? Dunamis. Entonces, nos hizo ese impacto que despertó nuestra conciencia. Entonces, antes que no habíamos tenido ese impacto maravilloso, hermanos, estábamos en ignorancia, dice Pedro. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Está hablando cuando estábamos en la naturaleza caída, en la naturaleza que nos llevaba a la muerte, a la separación, que nos mantenía separados de Dios. Dice el verso 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, sed, ese verbo, hermanos, se da cuenta que está en imperativo. No es que si quieres, no es que si puedes hacerlo. No, dice, sed. Eso es un mandato. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Es un mandato. Sed, dice. Sed también vosotros santos. Y yo le dije, ¿qué es santo? En el Señor es mucho más allá de ser apartado del mal, del pecado. Pero para nosotros eso aplica. Que seamos apartados del pecado. ¿Entiende? Y al apartarnos del pecado, hermanos, estamos para Él. Exclusivamente para Él. Entonces, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, mira, hermanos, Dios es perdonador. Dios es bondadoso. Entonces, a veces tal vez pensamos nosotros, no, pues
vivir en santidad, ¿quién lo va a poder lograr? No, sí se puede lograr. Sí se puede lograr. Apartarnos, fíjense, lo que debemos de hacer es esto. Apartarnos simplemente de la manera que vivíamos antes. Apartarnos del pecado. Si nos gustaba mentir, apartémonos de la mentira. Si nos gustaba robar, pues ya no vamos a robar. ¿Me entiende? Si nos gustaba criticar, pues ya no hay que criticar. Si no había perdón en nosotros, hermanos, hoy debemos de perdonar. Pero fíjense, hermanos, ahora cuando se predica de la santidad, no es muy bienvenida esta enseñanza, porque la gente siempre está deseosa de escuchar que tú eres el campeón, que tú eres muy bueno para salir adelante. No, la gente le gusta que les levanten el ánimo, pero no les gusta escuchar esto, la santidad. Pero como dice el escritor a los hebreos, dice: seguid la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿se da cuenta cuán importante es entender esto? ¿Se da cuenta que es muy importante que nosotros vayamos caminando en la santidad? ¿Se da cuenta? Porque al menos que no queramos ver al Señor. Si no queremos ver al Señor, entonces pues no hagamos caso a estas enseñanzas. Pero si queremos ver al Señor, entonces es necesario que empecemos a caminar hacia la santidad. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y es por eso que le digo que no es tan atractiva esta enseñanza, porque dicen, no es posible vivir en santidad. No es posible. ¿Viste lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8? Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Viste lo que dice? Finalmente dice, sean todos de un mismo sentir. Bueno, no es posible. No es posible. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Y si está diciendo la palabra esto, le está hablando a nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, las cosas nuevas son estas, hermanos. Las cosas nuevas son estas de las que está hablando aquí el apóstol Pedro. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. O sea, con la naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa, no podemos o no puede el ser humano ser de un mismo sentir. No, hermanos. Pero la iglesia de Cristo, que tiene una nueva naturaleza, sí tiene que ser de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque nos une Cristo. ¿Amén? Nos une Cristo. Entonces, dice el apóstol Pedro, dice, sed todos de un mismo sentir. Dice, mire, aquí los dice, compasivos. O sea, todos, dice, tienen que ser compasivos. O sea, dicen, no, pues no es posible, no se puede, porque hay la naturaleza caída. Con la naturaleza caída no se puede ser compasivo. Dice, amaos fraternalmente. Si tienes la naturaleza caída, puedes decir, no se puede amar, no, especialmente a este que tiene un carácter, no se puede. Bueno, la palabra de Dios nos está mostrando esto, y no es si quieres, debes de hacerlo. Pero como tienes ahora, mira, tienes ya el impacto del evangelio, y ya hubo compulsión en ti, viste tu condición, ahora hay que ir a la acción, caminando hacia la santidad. Y esto es lo que debemos de hacer. Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, o maldición por maldición, sino
Por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. O sea, los ojos del Señor y sus oídos están atentos con aquellos que van camino la santidad. Pero, fíjese, pero el Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, contra aquellos que solamente son compungidos. Si con esos que, ya ve, hay muchos que, fíjense, por ejemplo, miren hermanos, aquí no mucho se ve, pero hace ya unos años que murió este famoso evangelista, Billy Graham. Fíjense que él en una ocasión, así lamentando, cuando le entrevistaban, decía que lamentablemente de todas esas multitudes, eran multitudes, este hombre, hermanos, era un hombre, un hombre muy íntegro, que le predicó a millones y millones de gente. Pero él decía que si el 5% estaban en las iglesias de todos los que se convirtieron, era mucho. Pero fíjese, ya a mí me tocó ir una ocasión, fui una vez que estuvo aquí en el Qualcomm, y tenía yo así como inquietud, a ver qué, o más bien curiosidad. Y ya fui, y sí, cuando este hombre hace el llamado, ya estaba ancianito, hizo el llamado a que cuántos querían a convertirse al Señor, reconocerle como su Salvador. Fíjense que eran multitudes y multitudes y multitudes bajaban ahí al campo. Y pues dije, no, hombre, ¿se imagina cuánta gente aquí? Y estaba tremendo el asunto, pero hermanos, pero no necesariamente no quiere decir que toda esta gente fue convertida así genuinamente, o conoció al Señor, o fue nacida de nuevo. No, ellos solo fueron compungidos, pero no fueron a la acción, porque regresaron a sus casas, regresaron a sus negocios, regresaron a sus actividades, y siguieron en lo mismo. Siguieron en lo mismo, o tal vez peor, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el Evangelio. Pero fíjese, entonces, y no pudieron, tal vez cuando tenían entendimiento de lo que hicieron mal, lo que hacían mal, la condición de sus vidas, sí, pero no podían llevar una vida a la santidad. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo, hermanos, puede ir a esa vida de santidad. Y si nosotros queremos que el Señor escuche nuestra oración, si nosotros queremos que Él esté, que sus ojos estén abiertos, mirándonos, hermanos, es necesario que vayamos cada día a la santidad. Dice Mateo capítulo 5, verso 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Camino a la santidad, hermanos, es mucho más que un vestido largo. Camino a la santidad, hermanos, es mucho más que cantar bonito.
Camino a la santidad, hermanos, es mucho más que tocar bonito. Camino a la santidad, hermanos, es mucho más que ser atento en el servicio. Camino a la santidad, hermanos, es, hermanos, obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Y obedecer y hacer lo que estamos haciendo, viendo acá, hermanos. Por ejemplo, en este pasaje dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Jesús dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso está difícil, ¿verdad? Amar a vuestros enemigos. Amar al que nos hace bien es muy fácil. Amar a la esposa es fácil. Amar a los hijos, más fácil. Pero amar al que nos hace mal, amar al que nos defrauda, amar al que nos ofende. Hermanos, eso cuando nosotros aprendemos a hacer esto, estamos dando evidencia de que vamos camino en la santidad. Por eso algunos ponen que la santidad es hablar en lenguas. O también otros le atribuyen santidad a la ropa, por ejemplo, las faldas largas. Pero la santidad es mucho más que eso. La santidad, hermanos, es mucho más que pintarse o no pintarse las mujeres, por ejemplo. La santidad, hermanos, es mucho más que eso, hermanos. Mucho más. Por eso Jesús ahí en el verso 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed vosotros perfectos. Cuando pensamos esto, hermanos, de que nos está diciendo, sed perfectos, sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Decimos, no es posible. No es posible. Pero este verbo, hermanos, de perfectos acá, está dando a entender ser completo en varias aplicaciones de trabajo, por ejemplo, crecimiento mentalmente y carácter. Ve creciendo, dice. Eso es lo que está diciendo acá. Ve creciendo, sé perfecto. Ve desarrollando. ¿Hacia qué? Hacia la estatura del varón perfecto. A eso nos lleva el camino a la santidad. Hacia la estatura del varón perfecto. Hermanos, ese es nuestro rumbo y ese es nuestro camino. Ahí debemos de ir cada día. Apartémonos del mal. Hay que aborrecer el mal, hay que aborrecer el pecado. ¿Para qué? Para vivir para Cristo solamente. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque nos enseñas. Gracias porque hablas a nuestra vida. Gracias porque siempre tienes algo fresco para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria y honra. Sabemos que el deseo de tu corazón, Señor, es que tu iglesia
se conserve para ti, se reserve para ti, se aparte solamente para ti, que se aparte del pecado, que aborrezca el pecado. Señor, ayúdanos, Padre, para que cada día vayamos hacia la santidad, para que cada día veamos, Señor, tu rostro, así como cantamos, que queremos verte, que queremos escucharte hablar, Señor. A veces no escuchamos y no alcanzamos a oír, porque estamos apartados de ti, lejos de ti. Así como el sacerdote Elí, que estaba lejos de ti. Oh Señor, pero tú siempre estás buscando a aquellos que están dispuestos a accionar, aquellos que están dispuestos cuando son compungidos y están dispuestos a accionar. Tú estás dispuesto, Señor, a usarlos, a hablarles, a mostrar el camino. Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias, amado Dios. Amén.